todo tiene algo que contar. ¡Oh! Bienvenidos. Creo que ya llegaron. No puedo verlos, pero si pudiera verlos, estaría leyendo el diccionario de los símbolos, que no sé si sea así o asá. Pero en mi diccionario de los símbolos dice que los ojos, seguramente porque no lo veo, los ojos son la ventana del alma, los ojos son el punto perfecto donde podemos reconocer en otro la sabiduría. Y entonces, ¿qué pasa cuando te quedas ciego a la verga? Pues, ni modo que tienes que buscar de algún modo la inspiración, tienes que decirle a tu esposa, a tu madre, oye, por favor, hazme paro, no leo, así que, o no escribo, haz paro, escribe, corrige, y por favor, haz esto, y en algún momento de tu vida, dile a un pequeño niño que te lea en voz alta, porque ese niño seguramente publicará todas las memorias de lo que te leyó y seguramente se volverá uno de los grandes referentes de la promoción de la lectura en Latinoamérica. Para los que no están familiarizados con esto, pues es que entre tanto libro que debo de leer, lo dejé hasta abajo. Espérenme. Ahí estás. Jorge Luis Borges. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, incluso a la gente invidente, que también somos personas. Y pues este episodio se lo dedicamos a Borges. Esto es Escucho Borroso, donde todo tiene algo que contar, sobre todo la literatura fantástica argentina. Yo soy Omega Lindo y junto a Danscano y Peuscano, con parentesco, estaremos presentando este episodio. Peus, ¿cómo te va? Me va bastante bien, estoy expectante a lo que tienen que contar. Me eché unos cuentecillos por ahí para tener un poquito más de bagaje de visión, ahora sí, de visión de Jorge Luis Borges, valga la redundancia, pero sí estoy esperando. Está interesante, la neta, como pues eso era el equivalente a un whitexican aquí en México, pero allá en Argentina. Entonces está interesante cómo se movió todo ese cotorreo. Dance, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy contento, porque vamos a hablar de Borges. Digo, Borges, quise decir Borges. 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 Y entonces va a estar chida la conversa al respecto y que se arme ya. A ver si nos cambiamos el punto de vista. Unos matecitos y a empezar. Hay datos como muy importantes de los que tenemos que saber. Ya lo habíamos platicado en episodios anteriores. El contexto del escritor tiene mucho que ver con cómo hizo las cosas, pero en este caso particular de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, nacido en Buenos Aires, cuentista, poeta, ensayista y traductor argentino. También conocido como Georgie por su familia. No estás jugando, ¿verdad? No, Georgie. No, ¿de verdad le decían Georgie? ¿Su familia y allegados? Güey, dime que tienes dinero sin decirme que tienes dinero. Mira, Enrique Anderson Invert, otro argentino que también tenía lana, era Andy. Ay, Georgie y Andy. Y de hecho ellos eran enemigos mortales, ¿eh? Pero bueno, eso es otro caso. Otra cosa que ya, nada ya que ver, hablamos de nada eso. que ver. Nada que ver, dices tú. Pues al parecer, mande. No, dale. ¿Qué más nos vas a decir? No, que digo que está interesante porque al parecer es una de las figuras claves en la literatura en español. Y sus dos libros más conocidos, Ficciones y El Aleph. ¿Están de acuerdo que sean los más conocidos o los mejores? ¿De No. qué va? ¿No? Yo tampoco estoy tan de acuerdo. Creo que hay otros que están más paiques. ¿De qué se destacaba? ¿En qué tipo de narrativa estaba enfocado Borges? Dale tú, Dance. Yo creo que ahorita me desquito contigo. Sí. No vayan a ver, por favor, no vean. No vean. Tienes una visión distorsionada de lo que... Exactamente. Por favor. Disculpen, es que hoy me pegué con una ventana. Entonces, El lóbulo frontal casi se le rompió, entonces se le sumió la mollera al güey. Lo que quiero decir es que creo que una de las cosas, antes de iniciar con esta cuestión de Borges, es que fue un tipo literariamente precoz. O sea, fue un tipo
que estuvo expuesto desde muy niño a literatura universal y a grandes temas de la literatura. Entonces, es complicado decir como en qué punto, inclusive un pequeño documental que me aventé antes de todo esto, para él, hasta el momento de publicar la Aleph, es cuando él se considera, y lo pongo entre comillas, que él mismo se considera que ya es un escritor como tal. Y yo digo, oye, carnal, ya llevaba trabajo, has hecho trabajo un montón, incluido de niño hacer una especie de traducción de Oscar Wilde. Dices, ¿qué está pasando con ese señor, no? Entonces, ¿qué es lo que hacía Borges? En un estilo muy general, yo diría que es una prosa poética bien canija. Es un referente en la literatura fantástica, es un referente en la literatura fantástica y hasta a veces un poco en la ciencia ficción. Así que, hombre, date, pégame con todo. Mira, yo diría que sí es cierto que la Aleph y esa cosa que osan llamar ficciones es uno de sus libros más famosos. Pero realmente aquí me gustaría mencionar ficciones es una estratagema editorial porque ficciones no era ficciones. Es decir, o sea, yo tengo mi edición de ficciones, que la tengo por aquí en algún lugar, yo sé que la tengo, y bueno, no la voy a encontrar porque tengo un chingo de libros de Borges. Aquí estás. O sea, lo que... Ah, no, es narraciones, pendejo. Lo confundí, pero no es que tengo los cuentos completos. O sea, una vez teniendo esto ya no necesitan los demás libros. Es como la versión completa y las pequeñas... ¿Qué puedes comprar? ¿El Royal Pack o cada DLC por separado? Pues no, obviamente, te vas al Royal Pack que sale más barato. Por supuesto. El caso es... El caso es... Ficciones es una compilación de 2 libros suyos. Realmente esto sale de parte de las editoriales que son El Jardín de los Senderos que se bifurcan y Artificios. Estos 2 libros van a incluir mucha de su obra y creo que el hecho de que se llamen ficciones es porque él estaba dando paso a las ficciones fantásticas. Él es uno de los, justamente, referentes número 1 de la literatura, de literatura fantástica, y justamente hablábamos de la antología de literatura fantástica en el programa de Pizarnik, donde mencionamos a Silvino Campo y lo demás, y fíjense cómo empieza. Viejas como el miedo, las ficciones fantásticas son anteriores a las letras. Esto es lo que dice al inicio para hacer esta antología de literatura fantástica, pero es que el término ficciones estaba con Tocho Morocho, bueno, no sé cómo le digan en Argentina, con Tocho Morocho, y con Tocho Morocho. Y en este caso, la editorial decidió sugerir este arreglo. Pero yo diría que entre sus libros están Fervor de Buenos Aires y Jardín de los Senderos que se bifurcan, que es una parte de ficciones. El Aleph me gusta, pero no tiene todos los elementos que tienen en el Jardín de los Senderos que se bifurcan. No sé si continúa hablando o te paso la batuta, Peus. No, continúa hablando. Dice, sí. Sí, continúa hablando. Sí, estoy de acuerdo. Mira, el Jardín de los Senderos de que se bifurcan tiene una cosa bien bonita. Este cuento se hace justamente, creo que lo mencionábamos, en la casa de Victoria Ocampo, y es un referente justamente de este jardín que se bifurca. Y tiene estos cuentos. Tlön Uqbar Orbis Tertius, que es en algún lado de la enciclopedia, porque Borges se leía todas las enciclopedias se las leía de A a Z, por algo se quedó ciego el vato. Estoy seguro que su academicismo fue su... ¿Perdición? No soy nadie para decir eso. Mejor, cuando me quede ciego, ya nos vemos. Pero justamente, Tlön Uqbar Orbis Tertius leí en una enciclopedia que existía esta ciudad de Tlön. Y en ninguna otra existe, pero significa que Tlön realmente existe.
y están seguros y empiezan a tener un mal viaje estos dos personajes. Pierre Menard, autor del Quijote, es una chulada, es un ensayo donde dices, oye, recuerdo que en la versión de El Quijote que tradujo tal persona, dice, es más, y cita textual, a la abadía vamos a decir, y cito, ajá, denme un segundito para citarles esta madre, dice, en la versión original decía, la verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Mientras que la versión de Pierre Menard, que hizo también una traducción del Quijote, dice, la verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Lo cual es mucho más bonita la manera en la que se lee. ¿Tú qué dices, Peu? ¿Sí está más bonita la segunda que la primera? Sí, sí está más bonita la segunda. Güey, es la misma. ¿Ah, sí? Acabas de ser borjeada. ¡Borjeada! ¿Cómo? Bienvenida. O sea, ¿la mala cambió o qué Bienvenida. pedo? Pone la misma perra cita y lo hace en otras 2 veces, güey. Acabas de ser borjeada. Acaba de... Güey, qué bueno que me dicen eso porque sentí que neta, o sea, me pendejearon bien duro ahorita. Eso significa el verbo de ser borjeado, güey. Que te pendejearon. No, Es que caigas en el juego de Borges. Ajá. O sea, si tú ya te acuerdas de lo que presenté con mi políptico, la chingadera esta que se abre, el juego con el lector, etcétera. Güey, me lo estoy robando de Borges, de Cortázar, de Enrique Anderson Inver y de otros autores que ya lo habían hecho. Y creo que El Jardín de los Senderos que se bifurcan empieza a hacer estos jueguitos, güey, no te los esperas para nada, que ya lo habíamos visto en Historia Universal de la Infamia con El Hombre de la Esquina Rosada, porque se mete como personaje Borges a ver el pleito de otros 2 cuchilleros y dice, y entonces yo, Borges, hice tal cosa. Y dices, cabrón, Borges es el mismo personaje que el autor, y eso se exacerba en el Jardín de los Senderos que se bifurcan. Y güey, está hermosísimo todo lo que hace en la Biblioteca de Babel, en los Jardines de Senderos que se bifurcan, y lo va a continuar en muchas otras obras que están preciosas. Las ruinas circulares también me fascina, pero pues son cuentos muy, muy bonitos que necesitan seso. No sé, ¿tú qué te leíste, Peus? Porque dijiste que te ibas a leer algo de tarea, pero no sé si hiciste la tarea. Señorita, explique su maqueta. Leí el de Emma Suns y el de la muerte. ¿Y la brújula? Y la brújula. La muerte y la brújula, sí. ¿Sí es la muerte y la brújula? Sí. La muerte Estoy y la seguro brújula. que sí. Sí, es la muerte y la brújula. Leí esas dos, sí. Pues las dos al final de cuentas tuvieron que ver con crimen, y está bien interesante cómo te va llevando por un lado y vas entendiendo ciertas cosas y al final fueron otras. Por ejemplo, en el de Emma Suns creo que fue el que me gustó más porque te están dando la alusión de que, o sea, algo pasó con el papá, pero por alguna razón, o sea, la morra le sacó varo al vato que quería matar a través de la prostitución, vendiendo su cuerpo. Pero, o sea, y te lo hacen ver así como, pues es que este vato hizo cosas no consensuadas conmigo, o sea, por eso lo estoy homicidiando, pero es un rollo de, pues me pagó, ¿sabes? Y al inicio yo sí dije, qué cabrón. O sea, dije, qué cabrón. Y la realidad de la intención de la morra era otra, vengar a su padre, entre comillas. Pero ni siquiera tuvo esa venganza de decirle, estoy vengando a mi padre. ¿Por qué? Porque el vato murió y cayó ¿qué? Pues murió en el acto de los tantos, ¿sabe cuántos balazos le metió por la venganza de su papá? Y está bien interesante porque es eso que tú dices, o sea, te va llevando por un montón de lados.
Igual con el de La muerte y la brújula, o sea, yo estaba esperando otra cosa y al final también terminó siendo un asesinato premeditado, o sea, lo estaba buscando, él estaba buscando al detective y te estaban haciendo hacer ver que, es un asesino serial que está haciendo las cosas de manera metódica y parecer tiene un mensaje secreto porque siempre la primera palabra, la primera letra ha sido mencionada, una cosa así dice. Entonces tú te estás imaginando que al final de cuentas va a pasar una catástrofe y la realidad es que el vato también buscaba venganza contra el detective que estaba haciendo todas esas cosas. Y me gustó, o sea, son cuentos cortos y son súper concretos. No sé si en otras ediciones o en otros cuentos se vaya por otra temática, pero al menos estos dos que yo leí sí tenían que ver con crímenes. Sí, y sobre todo a mí lo que me gusta mucho, y cuando hablo de ciencia en la literatura, utilizo mucho el ejemplo de La muerte y la brújula, sobre todo al final, en el momento en que el detective sobreintelectualiza el hecho de que lo van a matar y hace la cuestión esta matemática de las líneas paralelas. Sí. Que el asunto es que si divides una distancia entre punto A y punto B por la mitad, las veces ves un infinito, porque es siempre que la divides a la mitad, queda una distancia. A la mitad queda una distancia, a la mitad queda una distancia. Entonces se queda un infinito. Y al final de cuentas es la manera poética, matemática de decir el detective, no me quiero morir. Y nunca lo dice. O sea, le dice ese momento, ¿no? Y el malévolo dice, bueno, pues ya será en otra vida y mocos, ¿no? Y mocos. El malévolo. Y mocos, y los dos fueron con arma, con arma de fuego. Sí, y en el documental también que estaba escuchando, salió a colación, salió mencionado otro de mis cuentos favoritos de Borges que se llama La intrusa. No sé si lo has leído, Ome. Te cuento chismecito de mi maestría. Venga. Yo quería usar a Borges, quería usar a Adolfo Bioy Casares, Cortázar y Enrique Anderson Imbert. Entonces mi asesora de tesis me dijo, ¿cómo vas a hablar de ellos si no has leído toda su obra? Y me dijo, te obligo a comprar este libro, la obra completa de Cortázar, que la tengo ahí, la obra completa de Enrique Anderson Imbert, aunque muchas de ellas no las recuerdo ya, porque pues sí es cierto, La intrusa es... No me acuerdo del de La intrusa, lo estoy confundiendo con el de la foto. La intrusa es la de dos hermanos arrieros que están enamorados de una misma mujer. Sí. Ese es el llamado de emergencia para los hermanos arrieros. Por favor, no lo hagan. El cuento tiene una resolución muy Borges al respecto. ¿Y qué sería una resolución Borges, güey? Que no te la esperas. Sobrepensada, sobreexplicada, que tiene que ver con infinitos laberintos, mega probabilidades y otras cuestiones. Sí, y según el documental que escuché, el final, no el final, la frase final que dicen los hermanos se la dijo su mamá a Borges. Ándale. O sea, que Borges estaba así como que, ¿sabes qué? No me cierra el cuento, bla, bla, no siento que esté como al 100, y que su mamá le dice, ¿qué tal esta frase? Y fue la que se quedó. ¿Les hacemos spoiler? Sí, yo digo que sí. Se abrazaron. Es la que dice, a trabajar, hermano. Orillaron un pajonal, Cristian tiró el cigarrillo que había encendido y dijo sin apuro, a trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas. Ya no hará más perjuicios. Se abrazaron casi llorando. Ahora los ataba otro vínculo. La mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. Es una hermandad que prefiere seguir siendo hermandad y digo, porque el cuento te va guiando así como muy Caín Abelesco, ¿no? Así de quién va a ser el hermano que mate primero al otro, ¿no? Sí. ¿Quién se va a quedar con la morra?
Por eso, o sea, ¿quién va a ser el hermano que mata al otro para quedarse con la morra? Porque la morra está tirando a dos bandos. Entonces uno piensa justamente en esta cuestión tan erudita de Borges, porque yo creo que ese compa como que se imaginaba a la hora de escribir cómo el lector iba a interpretar la obra. Entonces va a decir, esto tiene todo lo de Caín y Abel, tiene el tema bíblico. Entonces el lector inmediatamente se va a asociar de, va a haber un hermano que se va a poner más trucha y va a matar al otro. Y resulta que no, te dan la movida y dicen, no, prefieren mantener la hermandad y la manera de hacerlo es quitar de en medio el problema. El problema, el objeto de deseo, ¿no? En este caso la mujer. Y por eso dice ahí la mujer sacrificada, o sea, la sacrificaron para que ellos pudieran seguir siendo hermanos. Oye, ¿y ahí implica también el dicho que son hermanos de leche? Carpinchos se le dice, carpinchos. Carpincho. Sí, ¿no? Güey, se quedan los dos bien callados. Sí, José. A estas alturas de la semana, creo que no puedo reaccionar a ese tipo de... Y además es una cosa que es como que Borges es el ser menos sexual que hay, güey. Pero, Gata, güey, aguanta, Mara. ¿Cómo? ¿Es sarcasmo? Cosas tuvo así. Sí. No es sarcasmo. Pues es que... Es que no lo asocio. Cortázar todavía te creo, pero Borges... Porque era francés el Cortázar. Aquí dice, dice, el papel de las mujeres en la vida y en la obra de Borges ha sido siempre objeto de estudio. Sí, Con respecto a su madre, por ejemplo, el hispanista escocés Edwin Williamson le atribuye una importancia fundamental en su biografía sobre Borges. Esa cualidad de madre opresora. O sea... pero es que la mamá le ayudaba a escribir, a leer y a corregir. Yo no podría... Esas mujeres en la vida personal, no en la vida erótica. Exactamente, porque al final ¿Qué clase de Bates Motel estás poniéndome aquí? Sí, porque ya vi. Recuerda que Borges tuvo una enfermedad genética o se quedó ciego por leer tanto, no sabemos. Puede ser cualquiera de las dos. Y entonces desde muy joven empezó a perder la vista y empezó a perder facultades de la vista. De hecho, la broma de la ventana es que una vez iba a su trabajo a una biblioteca y por alguna razón pues no vio la ventana, no marcó la ventana y se metió un santo madrazo que, según el documental que vi, dice que casi lo mata. O sea que pues imagínate un trancazo en esta área, güey. Sí fue por esta área, ¿no? Sí. Pues tuvo casi en la cabeza, no sé específicamente dónde. Pero a partir de ahí, pues empezó con el asunto de, además de que ya sabían, porque el padre también se quedó ciego, entonces era como un asunto de que la mamá ya sabía el caminito, ¿no? Y Borges siendo, pues, no se supo el caminito. Haciendo esas cosas, pues ya tenía como ese asunto. A mí lo que me sorprende es que yo no sabía que le llevara tantos años a María Kodama. ¿Quién es María Kodama? Me sorprendió. Su última... Una de sus esposas, la última, sí. Ajá, la última de sus esposas. ¿De qué? ¿De que una diferencia de edad de 30, 40 años? Más o menos. No mames, o sea, ya era un viejo miado y este vato andaba con una de 20. No, era un viejo ciego. Que quizá no le llenaba el baño por ciego, no por miado. No. Por eso, miado. Era don viejo miado, no viejo miado, era don viejo. A Borges me lo respetas porque si te aviento este libro desde acá, sí te llega. Es como chancla, ¿eh? ¿Y me deja ciega? ¿Y me deja ciega? Te pega aquí, no, ciega. Si te pega aquí, te deja ciega, si te pega acá, vas a empezar a pensar en puro laberinto. Así. Ándale. Sí, de por sí, así me dejaron, güey. Bueno, pero a ti te dejaron por otra cosa. Ahora. Sí, entonces, creo que es la cosa. Y entonces, además, Borges también era muy bueno para los idiomas. Entonces también es como una peculiaridad que lo hace también, siento yo, separarse un poco de sus contemporáneos, porque hay veces en las que lees cuentos de Borges y ya de repente francés y tu puta, y luego de repente latín, puta, o sea, inglés ya como sea, ¿no? Pero dices, órale, Borges, tranquilo, chavo, o sea, ¿qué onda, no? Súper políglota el vato. Sí. Yo creo que del trancazo seguramente aprendió un chingo de idiomas, por eso se reseteó y ya tenía todos los idiomas encima. Y ¡tac!
Y ya. Voy a leer algo. No, sé que se desincronizó el módem y de pronto le dio las habilidades de los de alrededor. Exactamente. Pero colocó la clavija del HDMI, no se pudo ver, se desconfiguró, ya no veía. Ay, güey, como las pantallas ya son de HDMI, ya no podía conectar el amarillo, el rojo y el blanco. Ándale, sí es cierto. Exactamente. ¿Problemas del rojo? No, rojo amarillo, ¿no? Es RC. El rojo y el amarillo era el de audio, ¿no? Según sí, yo, rojo y amarillo. No, el amarillo es el de video. Rojo y blanco es el de audio. Sí. Gracias. Sí, es cierto, rojo y blanco, sí, positivo negativo. No, hay una cosa que hizo en el libro de arena, que hay un cuento que se llama There Are More Things, sí, que es el único cuento que tiene título en inglés y está dedicado a la memoria de Howard P. Lovecraft. Está dedicado a Lovecraft. ¿Era compa de Lovecraft? Pues... Compa, no sé, ¿eh? No creo, porque Lovecraft no lo pelaban hasta que se murió después ya mucho tiempo. Pero Lovecraft sí fue unos... ¿Qué serían? Tal vez, pues creo que casi contemporáneos eran. A ver, déjame ver cuándo nació Lovecraft. Sí, eran casi contemporáneos. Creo que Lovecraft tenía 5 o 10 años antes de haber nacido que Borges, si no me equivoco. Casi 10 años. Él nació en 1890 nació Lovecraft y murió en 1937. Bastante joven. Sí. Pensé que había durado un poquito más. ¿Y Borges en qué año nació? Según yo, muy cercano a los 1900. Ahorita te lo confirmo. Ahorita te digo, creo que fue... 1890 y algo. 1899, exactamente. 99, gracias. 99. Sí. Y murió en el 86. Sí, esto sí me acuerdo. Sí, murió en mi año de nacimiento. Aiden. Pero, bueno, el caso es de los pocos autores de su tiempo que reconoció a Lovecraft. Y está muy interesante. De hecho, en mi literatura, en el libro de mitos, solamente hay un cuento que está con título en inglés y dice dedicado a la memoria de Howard P. Lovecraft. Me copio exactamente en la forma de la dedicatoria que pone Borges en mi cuento. Por eso, porque yo también, pues ahora sí que, sin que sea albur, mamé intelectualmente de Borges y de Cortázar y de Enrique Anderson Imbert para hacer muchas de las obras que yo he publicado. O sea, sí son como homenajes, tributos, extensión de lo que ellos querían decir o hacer, y por eso me gustó mucho cómo confeccionaron varias de sus creaciones. Pero ahorita quisiera también hablar, a menos de que Dance, Peus quieran, justamente de su conocimiento de otras culturas y de otras lenguas. Sí, creo que es importante de que nos metamos a eso porque muchas de las referencias e iteraciones de sus cuentos tienen que ver con muchas cosas fuera de, digamos, lo latino, que también es otra cosa que se hace interesante eso, o sea, como que tiene como su parte muy latina y su parte que intenta como irse para allá. Aunque muy apolítico, además de asexual, apolítico, ¿eh? Por eso sí, también. Pese a ser muy argentino. Sí, yo creo que también ahí se le critica mucho cuando fue con Pinochet, pero yo creo que estaba igual, así como, me invitaron a Chile, pues ¿cuál es el pedo, no? Sí. ¡A huevo! Gracias, Beca de la CECITI. Exactamente. No, perdón. Sí, es que Pau lo criticaron mucho porque fue con Pinochet a cotorrear. Pues sí, claro que lo iban a criticar, güey. También hay que tomar en cuenta que asumo que era un poco más difícil aprender un montón de idiomas en ese entonces, porque al final de cuentas en los medios era directamente estar en un país en el que neta no hablabas el idioma y lo aprendías porque tenías que sobrevivir, o lo leías, que en este caso yo asumo que Borges fue aprendiendo de acuerdo a la misma literatura que tenía a la mano, güey, porque aprender un chingo de idiomas está difícil.
Sí, no, y aparte, también en ese entonces, a menos que viajaras, tuvieras contacto con el exterior, pues no había Pues tanta era necesidad. vato de dinero, ¿no? Sí, Vivió en Ginebra mucho tiempo, donde mientras el papá pudo... vivió, sí Sí, tenía pues sí, dinero. claro. Y me imagino que cuando se fue a Ginebra es cuando estaba todavía su papá vivo o ya había muerto. Estaba, Estaba vivo, sí lo llevaron. era embajador o era algo así como diplomático y por lo tanto se lo llevó allá a Ginebra, allá pudo conocer bastante de la literatura emergente de ese tiempo, se robó ideas de movimientos poéticos de las Europas y justamente por eso termina creando el ultraísmo, donde es su movimiento literario poético en el cual coloca Fervor de Buenos Aires, que es su poemario con el que inicia, que por cierto le hizo igual que yo con el Kickstarter, o sea, vatos, denme lana, denme lana, denme lana, y entré y con todo eso pagó su primera publicación. Autopublicados for the win, en ese caso. Sí, sí, sí. Y aparte, también ahí fue en ese entonces cuando conoció a Bioy Cázares y se hicieron bien compis. Que por cierto, se dice que la amistad de Bioy Cázares y Borges empezó a tener como ciertos roces cuando María Kodama llegó a la vida de Borges. Pero se dice, eso solamente es chismecito. O sea que será un Era, cuento alusivo el de los hermanos a no, 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 no. No, no, María. no, no de ese estilo, porque ya Cázares y Borges ya estaban viejos. Y María Kodama aplicó más bien una tipo Yoko Ono. Ah, sí. O sea, agarrar la fama de la persona para salir adelante. Y sigue haciéndolo, ¿eh? La ¿Ah, sigue morra viva? es de la... Sí, güey, Bueno, no pues sé si sigue Borges viva. murió en el 86 y tenían 30 años menos, pues sí. Sí, pues sí. Sí, 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 sí. No, pero lo que sí es que ella está súper en contra de que se esté divulgando tanto la obra de Borges en redes, por ejemplo. Y que ¿Qué le diga, ¿y pasa? por qué no están mis regalías? ¿Por qué esto? ¿Por Ah, qué lo otro? claro. Esa es Kodama ahorita, justamente. Ah, qué perra, mira qué astuta me salió la señora Borges. Qué astuta, abusiva. ¿Pero qué hace de su vida? Vivir de las regalías. Pues como Christopher Thorne, ya, no es cierto. ¿Sí vive de las regalías entonces? Pues Borges no es cualquier pendejo de la literatura, es don No, señor pendejo de la literatura. O A sea, ver, no, ya ese sé, vato. pero pues a lo mejor y pudo haber dicho, ay, soy la señora de Borges y empezar a tú ves a tener este señor, literatura. tú lo ves a ese señor y ves a un pendejo cualquiera, no. Es don No, pendejo. es don pendejo. Usted Espera, no me ¿estás hable. hablando de mí o es que No, mira, volteé para abajo? mira. Ah. Estamos hablando de Yo don disculpe. ciego, no de don Yo pelón. soy doctor pendejo. Yo soy doctor pendejo. No soy no soy don pendejo, soy doctor pendejo. Soy Sí, sí, doctor sí. pendejo. Estamos hablando del ciego, no del pelón. Mira, hay algo que me encanta y que no lo puedo encontrar, siendo que es una cosa que me súper... No, y es que no entiendo directamente qué pasó en este libro. A ver. A ver. Échale. No se va a ver, chingados. Tengo puras notas. Es que sí, estos libros, si se fijan, amo a este escritor. O Sí, sí, sea, sí, sí. Enrique Anderson Invert tiene un cuento donde una persona, pues hace... Es una historia un poquito más larga, pero técnicamente en un punto llegan a una puerta, está pesada, se cierra la puerta y dice, estamos atrapados. ¿Qué? ¿Atrapados? No, no, estamos atrapados los dos. ¿Atrapados los dos? No, atrapado tú. Y Perdón, atraviesa la puerta. ¿Ah? perdón, es que me lo imaginé con la voz, pero de las perdidas. Estamos atrapadas, atrapadas. No, atrapada no, bebé. Atrapadas no, tú. Y se Atrapada va. no, atrapada tu perra. Y se va. Y, a ver, y esta es una cosa que encontré en mi tesis y a mí me encanta, así que se joden, auditorio y público, voy a ñoñar a gusto. Dale, dale. Resulta que Enrique Anderson Invert odiaba en cierto modo a Borges porque decía que era una moda pasajera.
Borges le dijo, así dijo, ay, déjenlo hablar al señor, él, y sí, Enrique Anderson Invert pasó a la posteridad siendo ignorado, o sea, no pasó a la posteridad, y solamente algún cabrón llamado Doctor Pendejo Omega Lindo lo recuperó para hablar de él en su tesis de doctorado. Enrique Anderson Invert presumía que era de genética irlandesa, por su familia y todo lo demás, y también decía que era descendiente de Sarmiento, el que ayudó a lo de la independencia argentina, reubicación, bla. Entonces, ese cuento de Enrique Anderson Invert aparece aquí en la antología de la literatura fantástica, pero no aparece como tal, sino que lo dice que es de un I.A. como Enrique Anderson Invert, Invert Anderson, pero de un I.A. Ireland, como irlandés, I.A. Ireland, erudito inglés nacido en Hanley en 1871, afirma ser descendiente del afamado impostor William H. Ireland, que improvisó un antepasado, William Hyer Irelaude, a quien Shakespeare habría legado sus manuscritos. Ha publicado A Brief History of Nightmares, Spanish Literature, The 10th Book of Annals of Tacitus, newly done in English. Eso de Spanish Literature es porque Enrique Anderson Invert hizo la historia de la literatura hispanoamericana en 2 tomos, una chingadera de 1000 páginas. Y dice el cuento de que Borges le atribuye a Ireland. ¡Qué extraño!, dijo la muchacha, avanzando cautelosamente. ¡Qué puerta más pesada!, la tocó al hablar y se cerró de pronto con un golpe. ¡Dios mío!, dijo el hombre, me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¿Cómo? Nos ha encerrado a los 2. ¿A los 2 no? A uno solo, dijo la muchacha, pasó a través de la puerta y desapareció. Güey, estoy seguro que fue una pinche guantazo con guante ciego, blanco, que le hizo el Borges a Invert porque dijo, cabrón, ¿cómo que esto? Pues a ti te voy a borrar de la historia y yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, bueno, tengo estas pruebas, pero es un troleo y una desaparición, una invisibilización literaria para el mundo borgiano. Le aplicó el Borges. Me estás diciendo que Borges es el original, el OG de... Sí, entiendo lo que dices, pero me estás hablando como si me aguantaras un vergazo. Y procedió a borrar a Invert de la historia. Güey, es que ¿qué más haces para Borges que hizo estas chingaderas de es que la cita original dice esto, pero la segunda cita más bonita dice exactamente lo mismo? No te puedes pelear con Borges. Ajá, güey, es como ese vato que dibuja en Instagram, que me encanta, y en TikTok, que dice, estoy dibujando a mis haters hombres como si fueran femboys gatitos, güey. Está haciendo lo mismo. Y sí, los ves así todos los tipos todos mamados diciendo, you're gay. Y los pone y los dibuja como Nyan Meido. Güey. Qué bonito, güey. Pero eso es lo que hace con este librito. Recupera a cuentos de todo el mundo, se supone, que pueden ser de literatura fantástica, que también le encantaba eso, con esta chulada, Manual de Zoología Fantástica, o El Libro de los Seres Imaginarios, en otra versión, que hace justamente con otra de sus mujeres, Margarita Guerrero. Que es una cosa bien chida, porque en la versión tiene hasta dibujitos de un puerquito. Sí, sí lo vi. Yo leí ese libro justamente en esa versión. Y está precioso. Y este es uno muy barato que puedes encontrar en México y en Argentina, porque lo tiene directamente el Fondo de Cultura Económica. Y literalmente sí es económico. Y es muy bonito porque hace recuperación de muchos seres fantásticos, así como hay muchos cuentos fantásticos en esto, hay muchos mitos nórdicos, hay muchas cosas. El vato le encantaba compilar, seguramente tenía TDA.
No tengo pruebas tampoco, pero tampoco dudes. Sí, ¿no? Entonces, Tú lo estás pensando, Peus. Sí, casi. Lo estás pensando, ¿tendrá así, TDA? ¿Borges TDAchoso? Sí, lo Podría estoy ser. pensando. Y también me quedé pensando de, puede ser que sea sexual, sí es cierto. A eso me fui. Es que sí, es que bueno, no sé, yo no considero a Borges así como ni su literatura, ni él como su persona, como una persona sexual. Bueno, es como, pues es el máster de los laberintos y del conocimiento prohibido, pero vele la cara, por favor. sí, pero verle la cara a la pausa, cómo está batallando. No, a la cara de Borges. Yo la mía ya estoy batallando con un refrigerador. ¿Tú ves que ese señor da besos de lengua? Yo creo que no. Güey, no. Y sí, entonces... Tengo algunos otros de Borges aquí con caras. Ándale, sí, este vato. ¿Te lo imaginas diciendo, está sabrosa la morra? No, el vato está feliz pensando, ¿sabes qué? Creo que si termino ese cuento con que los dos hermanos maten a la morra, creo que puede salir bien. Mientras te lo puedes imaginar en el bule haciendo eso. O sea, la neta así de, mira, ve la cara. Ajá, ve la cara caricaturizada de, sí, no sí, creo. sí. Es el maestro de las bibliotecas, o sea, no. Pues capaz que se los llevaba a la esquina, al tomo número 4. No, ¿quién crees que es? ¿Omega Lindo? Jamás. Sí. Ay, Omega Lindo, eres una... Es un... ¿Qué? Es y una deshonra. ¡Deshonra! Ya mucha honra. Ya mucha honra. Ya mucha honra, deshonra. Ya mucha honra. Desgracia. Así es. Ay, disculparán, es que me estoy peleando con un refri que parece que ya no quiso funcionar en este momento. Entonces me estoy silenciando a cada rato. Sí, no worry. Borges no le importaría, supongo. Supongo, pues nomás seguiría el sonido y a ver dónde está. Ajá. ¿Qué cosas te llama la atención saber? Peus, tú que eres una neófita, bienvenida, que ha sido borgeada el día de hoy ya 2 veces. Me han pendejeado. De Borges? No, borgeado. Borgeado es muy distinto. Pendejear es no necesariamente con intelectualidad. Un borgeado es tan intelectual que hasta confunde, güey. O sea, ¿por qué específicamente Borges fue tan especial, aparte de todo lo que hemos estado platicando? Porque una cosa es obviamente empezar y estar cultivado con, ahora sí valga la redundancia, con muchas culturas, hablando por la parte de Ginebra y los varios movimientos que se dieron en Europa y que llegaron a Latinoamérica y América en general. O sea, aparte de que es un tetazo, un intelectual, ¿por qué Borges? Así simplemente, ¿por qué Borges? Yo creo que una de las cosas que, y a riesgo de que el experto me corrija, una de las cosas es que abrió brecha en el asunto de la ficción fantástica, siendo como alta literatura. O sea, siento que muchos de los desprecios hacia Lovecraft, hacia Poe y demás, tenían que ver con que la ficción fantástica tendía a no ser como considerada como alta literatura. Y Borges dijo, papitos, hold my glaucoma, ahí les voy. Y entonces creo que fue una de las cosas que rompió mucho, además de que, imagínate, Borges empezó a escribir desde muy temprana edad, y quiero que te imagines las literaturas latinoamericanas de los principios de los 1900, güey. O sea, todo tenía que ver con la nacionalidad, con el costumbrismo, con las cuestiones que estaban pasando en cada país, como mucho de esa identidad de lo que somos. Y Borges dijo, no, papito, yo quiero hablar de monstruos y de cosas que están más allá de la imaginación y de tiempos que se bifurcan y de todas esas cosas. Y también hay que considerar lo que dice Dance, es porque en el romanticismo una de las cosas más básicas era hablar del yo, en el yo nacional, el yo persona, el yo sufriente,
a diferencia del extranjero de lo otro. Y en este caso, todo lo que era un yo, digamos, un yo nacional, como dice la identidad, pensemos, casi todos los himnos nacionales surgen en la época del romanticismo. Sí. Y pues el otro, lo extraño, era visto como lo antinacional. Así que Borges hiciera eso, pues, o sea, ya se entiende un poquito más lo que está diciendo Dance, güey, o sea, como que monstruos, si lo chido es lo que tenemos aquí. Perdón por interrumpir, pero quería esa puntualización, creo que era valiosa también. Claro, de hecho tiene mucho que ver, porque eso también rompe con la idea de que, como dice Ome, el nacionalismo de decir nosotros, y justamente para que haya un nosotros tiene que haber un otros. Sí, Y claro. nosotros tienen que estar afuera. Y Borges dijo, no, ni madres, tráiganse a todos. Y entre más historias traigan, mejor. Y entonces también tiene muchas historias del cábala judío, todo del hinduismo. O sea, es una cosa que dices, al principio como que te suena como poco relevante, hasta que recuerdas que estamos hablando de los 1930, de los 1940, y dices, chale, güey. O sea, estamos hablando de épocas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de tiempos muy tempranos. Entonces Borges fue un pionero en esas cosas. Y ya después muchos se fueron con sus propias cosas y entraron con el boom latinoamericano, pero es otra cosa distinta. Y don Borges creo que fue lo que hizo, y además de que su estilo literario fue como muy reconocido y muy aclamado por la época. Algo que me quedó de duda, entonces, si se quedó ciego a temprana edad, ¿su mamá lo transcribía? Sí. Literal, él se los contaba y su mamá iba lo iba escribiendo. Es que conforme pasaba su enfermedad y evolucionaba, los médicos le decían cada vez, lee menos y escribe menos para que no force la vista. Oh, sí, tú, Rey. Ajá, ¿a qué hora? Entonces era así como chingue su madre. Entonces muchas veces, muchas de las cosas se lo decía a su mamá. Chingue su madre, entonces dice, pues mi mamá. Entonces trajo a su mamá y entonces le dijo, mamá, fírmame. Ayúdame. Entonces mucho tenía que ver con eso. Te chingas madre, ni modo. Exactamente, chingas madre y órale a escribir. Entonces, Te chinga, ¿no? También. Sí, es una chinga. Es una chinga. Es una chinga. Por eso se buscaba chicas jóvenes. Exactamente, sus ojos le servían. Sí, porque la madre, sí es cierto, güey. Porque es vampiro. Es un vampiro. Dale. Como la condesa esta que se echaba sus baños de sangre. Báthory. Elizabeth Báthory. Esa mera. Hay otra cosa que también que quería mencionar. Alberto Manguel, que es justamente el lector de Borges. Era un niñito que después terminó volviéndose promotor de lectura, y el hecho de haberle leído a Borges, porque leía bonito, le dio un pie editorial muy chido. Lo malo es que, pues sí, obviamente, pues, o sea, es más faramaya que otra cosa. Ya después de eso tiene buenas ideas, pero yo estoy de acuerdo que Manguel pudo no haber vendido unos 10 libros que pudieran así ser de ese tipo, así de muy irrelevantes para ese sentido. Así que, pues, ya detalles más, detalles menos, pero sí es cierto que también se apoyó de mucha gente que le leía y que hacía transcripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y hay un poema que hace Borges respecto a quedarse prácticamente ciego y que lo hagan director nacional de la biblioteca. Hay chismecito de eso, pero antes de pasar al chismecito de la biblioteca, quiero mencionar también, entre otras de sus colecciones, está este librito, Literaturas Germánicas Medievales. Esta chulada, güey, no. Aquí te cuenta qué son las Kenningard, qué son las Beowulf, qué les pasó a Sigurd, Gudrun, un montón de héroes de la, ¿cómo se llama? Un montón de héroes de las literaturas germánicas. Ajá. Y está precioso este libro, la neta, que a mí me encantó y que se nota demasiado que él trató de leer estos mitos, los vio en casi su idioma original, o sea, hizo un montón de cosas y que después de eso los terminó. Hablando de idiomas originales, se supone que muchas veces dicen, él escribía cuentos
Ajá. Los traducía al inglés y luego decía, miren, me encontré este cuento de un autor desconocido. Ah, no mames, ¿también hacía eso? ¿Lo aplicaba el güey? Y decía, lo voy a agregar en mi antología de la literatura fantástica. Sí, Borges, cabrón. Sí, Cabrón, güey. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea. Por eso lo de Ireland es una mamada literaria, así, ¡pah! Te digo, un golpe con guante ciego al pobre Anderson Invert. Sí. Imagínate, así, y no podía ver, si pudiera ver, se lo chinga todavía más. No. Oye, además, se burló de la gente, se burló de la gente haciendo eso, aparte, o sea, es un chiste Borgeados. Es que era borgeado. Ajá. Oye, cuando estudié yo en la SOGEM, no sé por qué hubo como este falso dilema entre que tenías que elegir entre Cortázar y Borges. Así como que no podías... bando. Ajá, como que tenías que agarrar un bando. ¿Tú eres más Cortázar o eres más Borges? ¿Tú qué opinas de ese falso dilema? ¿Era nada más una pendejada de mi generación o realmente existe fuera de las OGM ese falso dilema? Ese dilema es importante mencionar porque Borges y Cortázar son los argentinos chingones de sus tiempos. Y primero fue Borges y luego fue Cortázar. Borges lo que hacía era leer un putero para poder generar sus textos, como lo que yo digo, yo soy crítico literario y escritor. Primero busqué la creación literaria, la crítica literaria para luego escribir. Cortázar era más bien un alma libre, un alma que pues tal cual jugaba con la literatura, se divertía. Los dos al final de cuentas hacían un juego extraño con el lector, pero el Cortázar era más un divertimento. Él menciona que la literatura debe de ser un entretien, un entretenimiento en francés, porque tiene que ser Cortázar. Y en este caso... No, para Borges era su vida entera. Ajá. Para Borges era algo diferente, era un trabajo, etcétera. Pues hablando de la SOGEM, la maestra Marta Cerda dice que Borges trabajaba igual que ¿cómo se llama el mexicano del boom latinoamericano? Se me fue, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes también trabajaba en la literatura, o sea, que se sentaban a dedicarse a la literatura. Era que son trabajos, y Cortázar era más así de estoy aquí, así, mija, yo aquí en París, en tacones, mirando mi libro y mirando la calle. A ver si aparece la maga. Ajá. La maga, el perro. Ajá, mientras que Borges, pues, nada que ver con eso. Y Borges, malditos hippies. Fucking hippies motherfuckers, güey. Güey, nos quedan 10 minutitos y no hemos hablado de lo de la biblioteca. Tengo 2 anécdotas bien chidas. Échale. Lo nombran a él director de la Biblioteca Nacional. De Buenos Aires. Ajá. Bueno, la Biblioteca Nacional, que se encuentra en Buenos Aires justamente, que es una preciosidad actualmente y que, por cierto, después de la ocupación militar que sufrió Argentina, ese lugar, la biblioteca minguó a su chadre y destruyeron el edificio. Como en ese lugar hubo una muerte de alguien del peronismo, etcétera, quién sabe qué, decidieron hacer una creación brutalista donde la biblioteca no toca el piso, sino que se eleva, y ahora sí está la biblioteca, así de feo quedó el espacio marcado por Perón y su gente. Uf, chismecito. Pero Borges fue director de la biblioteca y está ahí, de la Biblioteca Nacional. Güey, eres director de la Biblioteca Nacional, es un honor. Pero en algún momento, él, al ser tan apolítico, decidió no apoyar directamente al régimen militar. Ajá. Y entonces le llegan un día y le dicen, señor, no, eso es francés, así, señor Borges, señor Borges, mira, que como no ha apoyado a la causa, a partir del día de hoy traigo el decreto número 3728, donde dice que usted deja de ser director de la biblioteca y pasa a ser
supervisor de aves y conejos en los mercados de Buenos Aires. Sí. Así que lo exhorto a que tome sus perros! cosas y que vaya a revisar a las aves y los conejos. Sí, lo degradaron así como... Lo nerfearon, cabrón. Nos nerfearon a contar aves y conejitos. A ser Estando auditor, ciego. estando ciego, además. Güey, qué putos. Y por eso ya empezaron con con lo dijiste de que la elevaron. Literal, sí está así elevada del suelo. Literal. ¿Y Busca para qué Biblioteca Nacional porque no debe tocar el mismo lugar donde estuvo la sangre de estos vatos. Porque ahí murieron. La anécdota está bien bonita. A lo mejor me engañó la guía de turistas. Quién sabe, son argentinos. Tal vez era una borgiana. Y me borgeó. ¡Estás borgeado! Estaba borgeado. Busca Biblioteca Nacional Argentina. Y sí, literalmente, lo que ves en medio es son dos elevadores y las escaleras de un lado. La biblioteca está abajo y arriba de la tierra, pero no está a nivel del piso. Es esa que parece una navecita espacial. Y otra cosa que dijo Borges durante su época de gobierno, te dije que era, pues le encantaba Lovecraft y lo demás. La obra de Lovecraft está caracterizada por hablar del Necronomicon, uno de los libros así, que deberíamos de dar un especial de Lovecraft y el horror, ¿eh? Después de hecho, Debemos hablar de eso y ver Evil Dead. De hecho, hay una película que se llama Necronomicon también, podemos verla. Hay dos ediciones y Necronomicon es de las pocas películas gore, entre comillas, que utiliza utilería, porque hay muchas, obviamente, que están utilizando cuerpos reales, pero ese no es el tema. Continuemos. Ay, eso ya es un crimen. Okay, ajá. No, en serio, hay una película que está basada en Ishii Iko, que es el japonés que hacía enfermedades. El del Escuadrón 500 algo son. Ajá, el que esparcía enfermedades. Hiroishi. Y en una de las escenas, de hecho, se supone que estaba tratando de esparcir un tipo de peste negra y sale la escena del cuerpo sin vida de un niño de 8 años que resultó ser verdad. A la verga. Entonces, que lo que quería el director era ver exactamente la reacción, o sea, la reacción verdadera de los actores sin avisarles, esto es un cuerpo sin vida. Y esa es una cosa que no sería una borgeada. Ajá. Eso no es una borgeada, aunque te está humillando y te está haciendo pendejo, pero sí, eso no, nada que ver. No, resulta que la obra de Lovecraft menciona que existen 3 copias del Necronomicon. Han existido 3 copias. Una de ellas, que fue la que Abdul al-Hazred llevaba consigo en el momento en el que fue despedazado vivo y a plena luz del día en algún bazar allá del Medio Oriente. La otra está en alguna en una catedral abandonada que está en Providence, Rhode Island, y que aparentemente pereció en el fuego, que es el mismo que aparece en El Morador de las Tinieblas, uno de los cuentos que más me encantan de Lovecraft. Sí, mira. Y la tercera, sí, Corazón Negrito, ándale. Hoy es morado. Y en este caso, el tercer libro fue llegó a la Biblioteca de Buenos Aires. Por supuesto que Borges. Borges, siendo Borges, dijo, borgeado, cabrón. Y llegó al área y le dijo así Chonita, por favor, déjame la máquina de escribir unos segundos y tú tomate unos mates allá y fuma. El vato toma las de estas fichas bibliográficas y Al-Hazred, Abdul, 1800 tal, Necronomicon, él, edición facsimil, no, edición manuscrita, ejemplar perdido. Y la busca y la coloca en el fichero en donde debe de ir. Creó una ficha falsa porque uno de sus autores había dicho eso y, güey, hizo de un libro falso una realidad, porque de pronto imagínate a un cualquiera que llega al fichero y está buscando en la A
El Necronomicon Así. estuvo aquí. Está buscando necropsia, ¿no? Para se está haciendo y necrono. ¡Hola! Güey, Pues eso está es borgeado. Eso es una borgeada. Borgear. Y esa referencia que acabas de hacer, neta, está muy oldie, güey, porque, o sea, de estar buscando Bueno, por sí, por sí, esto letra. no es del 2016. Sí. No, pues, pero, o sea, los tres entendemos lo que era ir a buscar directamente a una biblioteca e ir a buscar la columna, ir a buscar la letra, el número, o sea, era todo un caso, pero Y eso, borgeado. borgeado, y eso es lo que hacía Borges también especial, porque la ficción se volvió ese tipo de cosas. O sea, él, digamos, ficcionalizaba la realidad a ese punto. A ese punto. Y ¿sabes qué? Él es mi héroe en ese sentido. Te voy a contar, Peus. Dance creo que sí sabe. No sé si lo sepa directamente o si no se le he dicho o si sí se lo dije y no me acuerdo. Yo ayudé en la creación de un libro de texto y una persona inventó una autora en su novela. Así que yo me encargué de que esa autora Tuviera libros. apareciera en ese libro de texto con uno de los poemas que aparecen en la novela de mi amiga, y que apareciera la ficha bibliográfica donde aparece directamente la única referencia que hay, que es un cuadro. O sea, la autora inventada por alguien más está referida en un libro de texto de bachillerato en el que yo le dije a un vato, hey, mete este poema, güey. Ah, no conocía a esta autora, pues métela. Y no se enteraron más que, y creo que a la fecha, dos de los coautores de ese libro no saben todavía que eso es inventado. Qué chingón. Maldito. Yo uso ese libro y me ayudo inventando la historia de esa morra. Y digo, es que imagínensela, en 1920 la morra fumando puro a veces porque se le acaban los cigarrillos normales y así con las uñotas largas y así. ¿Te la imaginas así en una reunión de hombres todos bigotudos fumando puro? No, era bien hardcore la tipa. Ay, sí, qué chido. Nadie la ha buscado porque si no, no encontraría nada, pero es Claro. eso es borgear. Y me siento feliz de haberlo hecho. Y lo seguiré haciendo mientras pueda. Es como un efecto Mandela, Más o menos. ¿o no? Generas efectos Mandela. Exactamente, generado. Ajá, gaslighteas para que puedan ver bien o ver mal. Para la chaviza. Para la chaviza. Ándale, ¿qué chafa decirle gaslightear a un borgeado? Una borgeada. Ajá. A todos nos han borgeado en esta vida. Y no necesariamente Borges. Dance, ¿alguna obra particular que nos quieras recomendar de Jorge Luis Borges? Yo creo que para iniciar algo leve, yo voy a recomendar El Bestiario. El Bestiario es una cosa muy bonita, es corto, son tallas de dibujitos y es una gran obra para iniciar a Borges. De hecho, yo inicié a leer a Borges con cuentos así aleatorios que me dejaban por tarea, pero el primer libro que leí en forma fue El Bestiario y la verdad es que es muy disfrutable. ¿Y tú, Ome? Tengo varios, pero entre los que ya se han mencionado, me gustaría destacar varios. Funes el Memorioso. ¿Qué pasaría si una persona puede tener una memoria total y que, digamos, el día de hoy me quiero acordar de lo que hice ayer, entonces todo el día me voy a tardar en recordar ese día porque mi memoria es tan perfecta que voy a recordar todo y me voy a tardar una hora en recordar lo que pasó en una hora, güey. Ajá. Es que está preciosa esa madre. Otro es la Biblioteca de Babel. La Biblioteca de Babel, ¿qué pasa si en todos los libros deben de tener una cantidad exacta de palabras y de caracteres? Y hay una combinación aleatoria. En algún momento ahí va a estar el Quijote, va a estar Hamlet, o va a estar el mismo Quijote, pero con una errata que va a decir Quijate en vez de Quijote. Y es una biblioteca infinita, que por cierto, lo dije en un rincito que salió hace unos días, donde recomiendo este video,
que es una referencia a la biblioteca de El nombre de la rosa de Humberto Eco. Ujú. Y por último, le recomiendo, muy, muy raro de él, la secta del Fénix. No me acuerdo, no lo veo aquí. No. Mejor, El libro de arena. Un libro tan infinito que nunca puedes llegar a la primera página. Y no puedes volver porque es como la arena. Nunca vas a agarrar el mismo granito de arena. O sea, es un libro que por más que tratas de llegar a la primera página, le haces y no llegas. Y en un momento se plantea esa idea de, güey, este es un libro aberrante, lo voy a quemar. Espérate, si tiene páginas infinitas, el fuego va a ser infinito y nos vamos a ahogar en humo, güey. No puedo quemarlo. Está precioso, así que lean a Borges, por favor, denle un ojito, se lo merece. Dele un ojito al ojito que no tuvo Borges en vida. De varios ojitos, tal vez se le junten 2. Y ya pueda ver un poquito mejor. Ándale. Y ver este capítulo, obviamente, en YouTube, nuestras plataformas, Spotify, YouTube. Les iba a decir X, en X no estamos. TikTok, Instagram, nos pueden seguir como Escucho Borroso .podcast. _podcast. Diario me equivoco. Escucho Borroso _podcast. A mí me pueden seguir como Peus _cano. A mí me pueden seguir como @dance_cano y lean a Borges, porque, perdón, sí, lean a Borges. Dan. Y @omegalindo escritor, así que échenme la mano, quiero tener 100,000 seguidores, así que por favor, denme la mano. Sí, échenme un ojito. Échenos un ojo en nuestras redes sociales y vayamos a comer choripán. Y a tomarnos nuestros mates. Nuestro mate han sido borgeados. Escucho Borroso, el podcast donde todo tiene algo que contar.